Chicos, mi nombre es Jocelyn Grajeda y en el video de hoy vamos a hablar del neumotórax. Entonces, vamos a comenzar este tema abordando la anatomía torácica, específicamente la disposición de los lóbulos pulmonares y las estructuras anatómicas que van a ser relevantes para entender el neumotórax. Primero vamos a observar la figura del lado izquierdo. Aquí tenemos una representación de la anatomía pulmonar en vista anterior. Podemos notar que el pulmón derecho está dividido en tres lóbulos: el lóbulo superior representado en color rosa, el lóbulo de en medio representado en color verde y el lóbulo inferior en azul. Estas divisiones están marcadas por las fisuras: la fisura horizontal, que separa el lóbulo superior del medio, y la fisura oblicua, que separa el lóbulo medio del inferior. Por otro lado, el pulmón izquierdo, debido a la posición del corazón, solo tiene dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Estos van a estar separados por la fisura oblicua izquierda. Entonces, ustedes me dirán: Joseph, ¿pero qué tiene que ver la posición del corazón? Como lo podemos ver en la imagen, este está inclinado hacia la izquierda. De hecho, siempre también cuando nosotros vamos a auscultar a alguien, vamos a checarlo con el estetoscopio, tenemos que ponerlo inclinado hacia la izquierda. Y esto es porque el corazón ocupa gran parte que pudo haber sido utilizada por el tejido del pulmón izquierdo, ¿sí? También es importante mencionar que esa cisura, si vemos el lóbulo superior de el pulmón izquierdo, vemos que tiene así como una cisura para que encaje perfectamente el corazón. A esa cisura le llamamos cisura cardíaca. Algo importante a resaltar es la relación de los lóbulos pulmonares con los espacios intercostales. Por ejemplo, la proyección de estos lóbulos puede ser localizada en la superficie del tórax utilizando referencias anatómicas como la línea medio clavicular y las costillas. Por ejemplo, el tercer espacio intercostal, que está representado con ICS3, va a corresponder al límite entre el lóbulo superior y el lóbulo medio del pulmón derecho. ¿Sí? Si tú tocas con tus deditos abajito de tu clavícula, puedes sentir esos espacios entre las costillas, los espacios intercostales, ¿sí? Ahora pasemos a la figura del lado derecho, que nos muestra la vista posterior de los pulmones. Aquí podemos identificar las mismas visiones anatómicas, pero observemos cómo los lóbulos inferiores ocupan una mayor proporción de la superficie posterior, extendiéndose desde entonces hasta las vértebras torácicas inferiores. Esto es importante en el contexto del neumotórax, ya que las lesiones o acumulaciones de aire suelen proyectarse de manera diferente dependiendo la posición del paciente. Obviamente, en la mayoría de los casos, nosotros vamos a evaluar a nuestro paciente sentado. En caso de la exploración física, es importante saber dónde vamos a percutir para identificar un neumotórax. La percusión debe enfocarse principalmente en las regiones apicales, en las regiones más de arribita, en los lóbulos superiores, ya que el aire tiende a acumularse en el vértice pulmonar debido a la gravedad. ¿Sí? Esto significa que el lugar donde vamos a hacer la percusión, donde vamos a auscultar, obviamente tiene que ser una exploración completa, pero nos vamos a centrar en las partes apicales del pulmón, ¿sí? Entonces, nuestra evaluación tiene que ser desde los espacios intercostales 1 y ya vas descendiendo hasta el 4 en las caras anterior y lateral del tórax. En casos de neumotórax extenso, también se exploran las regiones laterales desde los espacios intercostales 5 al 7, comparando ambos hemitórax, ¿no? Igual en la parte de arriba se escucha más hiperresonante y en la parte de abajo no. Cuando escuchemos este sonido hiperresonante a la percusión, indica la presencia de aire en la cavidad pleural. Esto es especialmente útil al comparar con el lado contralateral. Obviamente vamos a comparar los dos pulmones. Usualmente es ipsilateral, pero ipsilateral significa que en un solo pulmón.
Esta anatomía básica es crucial para comprender no solo cómo se presenta un neumotórax, sino también cómo identificarlo, tanto clínicamente como en estudios de imagen. Antes de seguir a la siguiente diapo, decirles cómo vamos a comparar este sonido resonante e hiperresonante. El sonido resonante a la percusión es de un pulmón sano. Y este sonido tú lo puedes hacer ahorita con tu mano. Pon un dedo en un espacio intercostal, pon 2 deditos ahí. Y después con tu otro dedo vas a pegarle a esos 2 dedos, a tus uñitas, ¿sí? Entonces vas a escuchar cómo se escucha un hueco, ¿sí? Pero este sonido va a ser bajo. Es como si le estuvieras pegando a una cavidad hueca, pero no va a ser el sonido muy alto, ¿sí? Muy prolongado. Como en el caso de un neumotórax, sigue siendo un sonido hueco porque está el aire ahí acumulado, pero este sonido va a ser como un eco prolongado. Ahora pasemos a analizar en detalle la estructura de la pleura y las capas involucradas junto con su relación anatómica, ¿sí? La pleura, como lo podemos ver en pantalla, es una membrana serosa que recubre los pulmones. Los pulmones es este tejido rosita que estamos viendo que es más interno, más hacia la derecha en la imagen. Esos son los pulmones. Entonces, la pleura es una membrana serosa que va a recubrir pulmones y cavidad torácica. Por eso está compuesta por 2 capas principales. La pleura visceral es la capa más interna, representada aquí en color rojo. Esta está adherida directamente a la superficie pulmonar, cubriendo los lóbulos, las fisuras y todo el tejido pulmonar. Su función principal es permitir el movimiento suave de los pulmones durante los ciclos respiratorios de inspiración, expiración. Entonces, para que este pulmón se pueda expandir y después se pueda contraer, se necesita esta capacidad de espacio, de movimiento, de elasticidad. Y esto es lo que le permite la pleura visceral. Por otro lado, la pleura parietal, representada en color azul, es la capa externa de la pleura que tapiza la cavidad torácica. Esto también va a estar, como lo podemos ver en pantalla, va a estar cubriendo el diafragma y el mediastino. Esta capa, como lo vemos, se encuentra en contacto con las estructuras externas como las costillas, los músculos, la fascia endotorácica. Su función es proteger al pulmón y limitar la cavidad pleural. Obviamente se entiende que hay un límite de expansión. Cada vez que tú inspiras y luego expiras, claro que se expanden tus pulmones, pero tiene un límite. Tampoco te vas a inflar como una uva y después vas a volver súper delgadita. No, o sea, hay un límite ahí, ¿sí? Entre ambas capas se encuentra la cavidad pleural, que en esta imagen está destacada en color azul bajito. Este espacio contiene una pequeña cantidad de líquido pleural en condiciones normales, que va a actuar como lubricante para reducir la fricción durante la respiración. ¿Cuánta cantidad? De 10 a 15 mililitros. Sin embargo, en el caso del neumotórax, esta cavidad se llena de aire, lo que provoca la pérdida de la presión negativa necesaria para la expansión pulmonar, porque dentro de este espacio también hay aire, sí, pero este aire tiene una presión negativa, ¿de acuerdo? Si no tuviera esta presión negativa, colapsara a los pulmones. Durante procedimientos como una toracostomía o toracocentesis es fundamental atravesar estas capas de manera cuidadosa. Por ejemplo, en una toracostomía se introduce un tubo torácico en el quinto o sexto espacio intercostal a nivel de la línea axilar media para evaluar el aire acumulado en la cavidad pleural. Es crucial recordar que el paquete vasculonervioso intercostal corre por el borde inferior de cada costilla, por lo que los procedimientos deben realizarse siempre en el borde superior de la costilla subyacente para evitar lesiones. Esta disposición anatómica también explica por qué el neumotórax genera como disnea o dolor torácico. El aire acumulado en la cavidad pleural interrumpe la presión negativa, dificultando la expansión pulmonar y afectando a la oxigenación adecuada del paciente. Para esto, les tengo que explicar acerca de las presiones atmosféricas, la presión de inspiración y la presión de expiración.
La presión atmosférica, es decir, el ambiente, la que estamos respirando en este momento, equivale a 760 milímetros de mercurio. Sorry, aquí siempre digo mililitros, pero no, es milímetros de mercurio. Mientras que la presión dentro de la cavidad pleural varía según la fase del ciclo respiratorio. En inspiración, la presión pleural disminuye hasta aproximadamente menos 8 centímetros de agua, lo que equivale más o menos a menos 5.88 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esta es más baja, obviamente, que la presión atmosférica. Si hablamos de centímetros de agua, la presión atmosférica está en 0 centímetros de agua. Entonces es más positiva que el menos 8 y el menos 5. ¿Sí? Esta presión en inspiración, que es muy baja, permite que los pulmones se expandan y el aire entre gracias al gradiente de presión generado, ¿sí? Por eso baja más la presión. En la expiración, la presión pleural aumenta, aunque sigue siendo un número negativo, aumenta porque es menos 5. Recordemos que si la cantidad se acerca más al cero, es que está aumentada. Aumenta, lo que va a equivaler a menos 3.68 milímetros de mercurio. Esto va a facilitar la salida del aire de los pulmones. Este cambio en la presión es fundamental para que los pulmones realicen el intercambio gaseoso de manera eficiente, ¿sí? Ahora sí entremos en materia. El neumotórax se define como la acumulación de aire dentro del espacio pleural, es decir, entre la pleura visceral, que recubre directamente los pulmones, y la pleura parietal, que recubre la cavidad torácica. Este aire dentro de la cavidad pleural interfiere con la presión negativa necesaria para que los pulmones se expandan durante la inspiración, lo que puede provocar un colapso pulmonar parcial o completo. En el esquema del lado derecho, en esta imagen que les puse, podemos observar una comparación clara entre un pulmón normal representado del lado izquierdo y un pulmón colapsado debido a un neumotórax. Esto está representado del lado derecho. Si vemos ahí al pulmón todo engarruñado, este colapso ocurre porque el aire acumulado en la cavidad pleural ejerce una presión sobre el pulmón impidiendo su expansión normal. Es importante resaltar la relación de la presión pleural en este contexto, ¿sí? Porque si nosotros hacemos una media, la presión dentro de la cavidad pleural es a como menos 5 centímetros de agua. Ya sabemos que cambia según el tiempo respiratorio, que es menos 8 y menos 5, pero si esta presión llega a aumentar hasta 0 centímetros de agua, que es equivalente a la presión ambiente, a la presión del aire que ahorita estamos respirando, 760 milímetros de mercurio, lo que elimina esta presión negativa va a resultar el colapso pulmonar. Nosotros sabemos que la presión dentro de la cavidad pleural cambia según el tiempo respiratorio, pero siempre son números negativos. Esto va a permitir que los pulmones tengan y realicen su función. Entonces, si esta presión llega a aumentar hasta 0, que es equivalente a 760 milímetros de mercurio, que es la presión que ahorita estamos respirando, esto va a resultar en un colapso pulmonar, porque la presión dentro de esta cavidad pleural tiene que ser negativa, no tiene que ser positiva, ¿sí? Entonces, por eso se define un neumotórax cuando la presión puede llegar hasta 0, ¿sí? Esta presión ya nos puede causar un colapso pulmonar. Ahora vamos a la clasificación. Esto se clasifica en neumotórax espontáneo, traumático y atención, ¿sí? El espontáneo está el primario, secundario y recurrente. El primario ocurre en pacientes en una enfermedad pulmonar subyacente clínicamente aparente, ¿sí? Se da entre los 6 y los 25 años en edad jóvenes. Por otro lado, el neumotórax espontáneo secundario ocurre como una complicación de una enfermedad pulmonar subyacente, así como es el EPOC, la tuberculosis, que daña a nuestro tejido pulmonar y de repente hay áreas débiles en el pulmón y se revienta. ¿Y qué va a pasar? Pues que el aire que tú respires, ¿a dónde se va a ir? Hacia la cavidad pleural y entonces ese aire que es positivo va a colapsar al pulmón, ¿sí? Por otro lado, el neumotórax recurrente se define como un segundo episodio de neumotórax espontáneo, ya sea en el mismo lado que es ipsilateral o en el lado opuesto contralateral. El neumotórax traumático es un tipo de neumotórax causado por un trauma, como su nombre lo dice, una lesión penetrante, un trauma iatrogénico. También tenemos el neumotórax atención, que esta es una variante potencialmente mortal del neumotórax. Este es muy peligroso y es caracterizado por un aumento progresivo de la presión dentro del tórax y pues tiene compromiso cardiorrespiratorio. En esta imagen se las puse para que pudiéramos identificar cada uno de las clasificaciones. Tenemos en la primera imagen un neumotórax espontáneo primario, que ya sabemos que las características es que ocurre en personas sin enfermedad pulmonar subyacente y se produce por la ruptura de ampollas subpleurales apicales, lo que permite que el aire entre al espacio pleural desde los pulmones.
Esto resulta en el colapso parcial o completo del pulmón. Recordemos que las ampollas subpleurales suelen formarse debido a debilidad o daño en el tejido pulmonar, ¿sí? Un factor de riesgo para que se desarrolle es el tabaquismo. Y pues el diagrama muestra el aire acumulándose en el espacio pleural sin trauma evidente. También tenemos al secundario, que este ocurre como una complicación de alguna enfermedad, ¿sí? Como enfisema, fibrosis, infecciones. En estas condiciones, la ruptura de las bullas, que estas son burbujas de aire de gran tamaño, o también la ruptura de cavidades pulmonares va a permitir que el aire escape hacia el espacio pleural. Y el diagrama muestra similar al neumotórax primario, pero está asociado con pulmones que ya presentan una alteración patológica. Finalmente tenemos al neumotórax traumático, que este se produce por un trauma externo como una herida penetrante, una puñalada, un disparo o un trauma contuso, un accidente automovilístico, que esto ya sabemos que entran las traumas abiertos y cerrados. Y pues el mecanismo en este diagrama muestra que un objeto penetrante perfora la piel y la pleura y permite que el aire entre al espacio pleural desde afuera, ¿sí? Y pues aquí se perfora accidentalmente el pulmón o la pleura, lo que permite la entrada de aire al espacio pleural. Puede ser desde afuera, pues, o desde hacia adentro si se perforó el pulmón. Y pues aquí se ve en la imagen cómo se está introduciendo una jeringa, una aguja, que va a generar esta acumulación de aire.